vamos a continuar, estamos en la página 20 de tu manual. Ya vimos los casos de la desobediencia, la gravedad, hasta dónde llegó, y empezamos a ver la bendición de la obediencia. Y empezamos a ver a David. Amén. David, un hombre que a pesar de lo que vivió, a pesar de la persecución, nunca desobedeció los mandatos de Dios. Siempre se alineó, siempre se sujetó, siempre estuvo y supo estar bajo autoridad, en este caso del rey Saúl. Amén. A pesar de que fue ungido y tenía ya una autoridad de parte de Dios como un ungimiento como rey, ya había Dios declarado que era el sucesor, ya Dios había desechado a Saúl, ya el Espíritu Santo se había alejado de él, pero aún así David reconoció la autoridad que había en Saúl por causa de que Dios lo había puesto. Amén. No por lo que hiciera el hombre, no porque Saúl fuera obediente, es porque David era obediente. Y eso nos debe quedar bien claro. Mi obediencia es hacia Dios, yo me sujeto hacia Dios, hacia las autoridades que he establecido, independientemente de los errores de los hombres, independientemente de las fallas. Porque si yo pongo mi obediencia dependiendo de la autoridad, de lo bueno o malo que sea, entonces voy a estar en problema. David nos manda un claro ejemplo de que él supo obedecer a pesar de los riesgos que representaba el rey Saúl para su vida. Entonces, la sumisión a la autoridad tiene que partir de que no es a la persona, es a la autoridad real, legal, que nada más tiene Dios y que es manifestada en los diferentes rubros que Él ha puesto como autoridad. En la familia, al varón; en la iglesia, a los pastores; en el trabajo, a los patrones; en la escuela, a los maestros; en el gobierno, pues las autoridades gubernamentales. O sea, yo soy el que honro la autoridad. Yo tengo que sujetarme a la autoridad. No es a la persona, aunque me estoy por consecuencia sujetando a las personas. Amén. Entonces, en todo momento vemos en la vida de David que él se sujetó a su autoridad, y cuando Saúl muere y que él ya sabía que él iba a ser, que él era el rey, es más, él lo primero que hace es preguntarle a Dios qué sigue. Ya había muerto Saúl. Lo lógico, lo natural, era que si el trono, el centro de gobierno estaba en Jerusalén, pues él tenía que moverse hacia allá. Pero él empezó y buscó la dirección, y en lugar de irse a donde estaba el palacio, pues el palacio era para el rey, y Saúl ya había muerto. Entonces lo lógico es que David, con todo el derecho y la autoridad, podía haber sido al palacio de Jerusalén. Pero él dijo: Señor, ¿a qué ciudad voy? Y Dios le dijo: ve a Hebrón. Una ciudad pequeña e insignificante. Fíjate nomás, muchas veces nosotros nos llevamos en nuestra lógica, en nuestra mente natural, a buscar lo más viable, lo que para nosotros es mejor. Pero siempre nada se va a comparar lo que Dios quiere y lo que Dios tiene. En la lógica, pues quien en su sano juicio, en lugar de irse a Jerusalén al palacio, sería una ciudad. Haz de cuenta que en este tiempo dijera: sabes que eres el nuevo presidente, está el palacio en México, y te dicen, y de repente te dicen: pero te tienes que ir a Tepatitlán, te tienes que ir al Salto, te tienes que ir a un pueblito. O sea, pero David había aprendido a obedecer a Dios. Amén. Entonces, ahí vemos pues que David, aún teniendo el derecho legal, no corrió a apropiarse de la posición. Él esperó, y no un día, no un mes, no fue: pues voy a estar ahí y me voy a ver humilde y voy a aguantar un rato. No, estuvo 7 años, fíjate. 7 años en Hebrón. O sea, Dios en su omnisciencia sabe. Dios sabía que aunque ya había muerto Saúl, había sí cuestiones políticas, había situaciones de la familia del rey Saúl que tenían que ser tratadas antes de que David pudiera tomar la autoridad sobre todas las tribus.
Él se va a Hebrón y empieza a gobernar en una sola tribu, que es Judá, con algunos de Benjamín y con los levitas. Pero no se mueve hasta que Dios sí lo mueve después de 7 años, y entonces ya está la unidad de las 12 tribus, y las 12 tribus lo reciben y lo aceptan como su rey. No te muevas antes de tiempo. A pesar de que ya esté todo aparentemente listo, nunca dejes de buscar la voluntad de Dios. Nunca dejes de preguntarle a Dios qué sigue, qué hago. Es el tiempo, me muevo, me quito. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor para nosotros movernos en la voluntad de Dios. Amén. 7 años en Hebrón, 33 años en Jerusalén. ¿Ok? Nunca se nos olvide entonces que es ante la unción de la autoridad de Dios donde nosotros tenemos que dar cuenta. Saúl ya tenía muy mal testimonio, acababa de morir, y dice la palabra que 2 hombres pasaron y vieron a Saúl moribundo. Saúl le había pedido a su escudero que lo rematara porque él ya estaba herido de muerte, para no caer en la humillación de los otros reyes. Él sabía el manto de Saúl, sabía la posición y no se atrevió. Saúl se trata de suicidar recargándose y empujándose a su espada. Cuando el escudero ve esto, muere, él se mata a sí mismo, y entonces queda Saúl ahí todavía más moribundo. Pasa Recab y Baana, 2 hombres, y lo ven y pum, creen que le hacen un favor a Israel, creen que con eso van a agradar al nuevo rey, y le llevan la cabeza de, ¿cómo se llama? Bueno, una corona. Le llevan la cabeza a Hebrón, a Saúl, a David. No, fue una corona. No, según yo, en la cabeza. No, porque la cabeza lo cortaron los filisteos. Lo cortaron los filisteos y fueron cuando lo fueron y colgaron Ah, ok, entonces, pero al final de cuentas lo matan. Sí. ¿Sí? Luego investigamos si realmente le mocharon la cabeza, pero el punto es que no respetaron la unción. Ellos creían que estaban haciéndole un favor o quedando bien. ¿Y cuál es la reacción de David? En su celo, ¿sí? En su celo dice que él se enoja y les reclama cómo no tuvieron temor y los manda matar. Amén. Nadie debe de permitir menospreciar, menoscabar la autoridad que Dios estableció en otra persona a fin de establecer la suya. La corona y el anillo. Okay. Segunda de Samuel. Le quitan la corona y el anillo para hacerle ver que Saúl estaba muerto. Entonces quien lo decapitó fueron los otros y los filisteos para demostrar pues su triunfo. ¿Ok? Vemos pues cómo muchas veces lo que permitimos en casa podemos heredar o transmitir por el ejemplo, el testimonio a la familia. ¿Qué sucedió? Lo mismo que hizo Saúl, menospreció el manto que Dios le había dado. Su hija Mical comete la misma falta al menospreciar al rey David. Y así como Saúl fue desechado, ¿qué creen? Micael fue desechada. No nada más como reina, sino como madre, porque nunca pudo tener descendencia. Y nunca más pudo tomar un papel que Dios le había entregado al casarse con el rey David. ¿Ok? No debemos procurar mantener ni siquiera nosotros en nuestras fuerzas la autoridad que Dios nos ha dado. Deja que Dios te respalde. Deja que Dios pelee el manto que te ha entregado. Amén. Tú simplemente enfócate a obedecer a Dios, a honrar lo que Dios te ha entregado, ¿sí? Y verás que el Señor es el que pelea por ti. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes de la autoridad que Dios ha establecido. Y cuando tú empiezas a entender la autoridad que viene de parte de Dios,
Cuando tú empiezas a discernir que es la autoridad de Dios respaldando a alguien, te va a ser más fácil ver la diferencia entre alguien que está respaldado por Dios, porque tú conoces lo que es estar bajo autoridad. ¿Ok? Mical nunca supo eso porque nunca vio en su padre ese respeto a lo que Dios había establecido. No pretendamos que porque Dios nos permite algo, creer que en automático Dios va a respaldar lo que hacemos. Recuerdo un ejemplo que una vez escuché, donde en el caso que estábamos hablando de Saúl o de Mical, que creyeron que por la posición que tenían les daba derecho a actuar como actuaron, este joven sí, le había pedido a su pastor anciano que le permitiera compartir. Ya sentía que tenía muchas cosas que dar y bueno, el pastor le da la oportunidad. Y el joven predicador pues camina hacia el altar con una actitud pues muy presuntuosa, ¿no? Muy orgullosa, ¿sí? Y a la mera hora de estar ahí, pues ¿qué pasó? Le ganó el nerviosismo, bajó todo humillado, porque no salió como él pensaba. Y baja en ese estado de humillación, y se acerca al pastor, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Dice, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. El problema es que no le damos a Dios el lugar. Amén. Amén. Entonces, deja que el Señor entregue. No busques tú la autoridad por ti mismo. Sométete a la autoridad y no invalides la autoridad que Dios ha establecido. Cuando tú dejas de respetar a alguien que tiene autoridad sobre tu vida, cuando tú dejas de recibir de ese alguien por cualquier motivo, por un daño, por una herida, por tal vez ya sabes mucho, porque Dios te ha dado algún don, o sea, el punto es que tú permitiste que en tu corazón entrara algo que te impide sujetarte, alinearle, reconocer. En ese momento, créeme, ¿sí? En ese momento, lo que el Señor pudiera hacer a través de la persona que ha puesto sobre tu vida, se va a cortar. No porque Dios quiera, sino porque tú estás dejando de dar un lugar para que transmite Dios lo que quiere transmitir a través de las personas que la levantaron. No sé si me estoy dando a entender. Sí. O sea, no permitas, te vuelvo a repetir, si ya Dios te ha dado, no permitas o pienses que tú tienes que sostener o mantener esa autoridad. No funciona de esa manera. O sea, no la busques. Vemos un caso en la Biblia de Absalón, recuerda, que él buscó y se ponía a las puertas y decías que si yo estuviera en su lugar, yo haría las cosas diferentes. Y todos los días ahí estaba, ganándose el corazón de la gente. Lo vemos muchas veces en las iglesias. Hombres que Dios empieza a usar, que Dios empieza a levantar, mujeres, y que empiezan de una u otra manera a seducir los corazones de los demás. Y ese es el inicio de la rebelión. Y lo que viene después es la división. Absalón lo hizo. O sea, lo hizo y lo hizo doble. Porque no nomás se estaba rebelando ante su rey, se estaba rebelando ante su papá también. O sea, él tenía doble cobertura. Tenía la cobertura de un sacerdote en casa, que era su padre, y tenía la cobertura de un rey, que era su papá también. Y a veces confundimos, y eso pasa mucho en las familias de los ministros, que les gana un puesto, una posición más que la otra, y o lo ven más como papá y se olvidan como pastor, o lo ven más como pastor y se olvidan como papá. O sea, cada lugar tiene su función. ¿Sí me explico? Entonces, es lo mismo, o gente que puede estar en una posición económica muy alta y menosprecian al pastor porque tiene una condición más baja, más humilde. Y entonces empiezan a mezclar las cosas.
Y se da muchas veces que llega gente pudiente y creen que por lo que ellos soportan pueden tomar un lugar que Dios no les está dando. Y quieren empezar a tomar parte del consejo, tomar parte de las decisiones, porque creen que su diezmo, su ofrenda, lo respalda. Gloria a Dios por los corazones generosos. Gloria a Dios por los que han entendido que no hay mejor siembra que la que hacemos en el reino y en la casa del Señor. Pero no cometamos el error. Y si un día te toca pastorear, no permita que te gane la necesidad de lo que la gente pueda ofrecerte, como sea economía o sean talentos. O porque haya una necesidad en la iglesia y aquel la puede suplir, permita que se distorsione, se transverse el orden de parte de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y muchas veces por eso en el ministerio se permite que entre gente en toma de decisiones que acaba siendo un problema, o aún acaba contaminando o dividiendo la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No la sostengas. ¿Qué hizo David? No se puso al tú por tú con Absalón. O sea, él dijo, Absalón se ha ganado al pueblo, vámonos. Porque como está, es capaz de matar. No está huyendo por cobarde, déjame decirte. Estaba saliendo por el amor que le tenía a Israel, por el amor que le tenía a su hijo, y estaba confiando en que el Señor lo había puesto y el Señor lo iba a respaldar. Y aún quisieron, Absalón quiso acabar con su padre para quitarlo de una manera definitiva y quedarse con el rey. ¿Ok? O sea, David nunca luchó, sino que él dependió de Dios, ni siquiera de las multitudes, ni de los pocos o muchos fieles que lo siguieron. Es más, fíjate nomás el corazón, aún recuerda cuando iba huyendo, que sale un pariente de Saúl y le empieza a maldecir diciendo, ahí estás cosechando lo que hiciste. O sea, como si hubiera sido la culpa de David el que hubiera muerto Saúl o que él estuviera como rey en lugar de Saúl o de sus hijos, porque eso viene en el corazón de este hombre. ¿Y qué es que quieren hacer los soldados? Quieren irse y acabar con ese para defender la honra del rey. Y David dice, no, déjalo, a lo mejor Dios se lo está permitiendo por algo. ¿Sí me explico? Sí. Y todavía si continúas viendo la historia, cuando regresa David, llega temeroso y Dios lo perdona. Pero le advierte, vas a cosechar. Acaba diciéndole en sus últimos tiempos, yo respeté porque hice una promesa, pero tú no le hiciste, Salomón. Te toca acabar con ese hombre. Y este hombre murió en manos del reinado de Salomón. Amén. O sea, en el momento que alguien procure ejercer la autoridad, ese debe de ser una señal de alerta para que le des un lugar de autoridad. ¿Sí me explico? Cuando alguien anhela tener un puesto de autoridad, eso debe ser suficiente para que tú no te detengas y no se la des. Porque hay un motivo detrás, que no le des un lugar de autoridad. Porque hay un motivo incorrecto que le está buscando y que si tú se la das, eso que trae, se va a establecer y se va a entrenar. Amén. O sea, hay señales que tenemos que aprender a través de estas enseñanzas. ¿Ok? Y si por algo, porque hay una necesidad o no hay de otra, limita la autoridad. Limita, cuídala, supervísala. Porque hay momentos donde a lo mejor no nos queda de otra. Yo no digo que hay excepciones, pero que es una excepción. Y en esa excepción hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Nunca le des tampoco una autoridad a alguien por temor de que si no se la das, pueda rebelarse, pueda irse. Deja, si se va, que se vaya. O sea, es mejor de una vez que salga a que estés batallando con alguien que le hace una autoridad que va a ser una piedra de tropiezo y que va a ser un foco de contaminación. Recuerda que es la obra del Señor. Tú y yo nomás tenemos que estar haciendo lo que Dios diga. Claro, hay un tiempo donde tú puedes esperar en la gente, sí, pero ten cuidado. No permitas que una necesidad en la iglesia, de cualquier índole, económica, de servicio, de dones, de talentos, te lleven a darle un lugar a alguien que
trae un anhelo o que trae una inmadurez o que no es el tiempo. Amén. Amén. Alguien que puedas empezar a darle autoridad es porque ese alguien se ha humillado, se ha postrado delante del Señor primero. Amén. Es alguien que busca y tiene una relación con Dios. Es alguien que en lugar de exaltarse a sí mismo, exalta a Dios. Porque hay mucha gente que a la hora de que tú lo empiezas a oír, habla de Dios, pero de una manera egocéntrica o de una manera humanista, centrada en él mismo. ¿Sí me explico? Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para poder ayudar al otro en esas áreas que todavía el medio silvestre no ha pulido, no ha entendido. O sea, hay que ser sabios. A veces no es que haya algo en el corazón que quiera manifestarse, es que tenemos un estilo de vida. Traemos una costumbre muchas veces de actuar y de ser, y que es difícil romper ciertos hábitos. Pero es nuestra responsabilidad aprenderlas y ayudarnos unos a otros. Amén. Amén. Los que obedecen a Dios se relacionan únicamente con la voluntad de Dios y todo lo demás está sujeto a cambio. La voluntad de Dios es inamovible, todo lo demás puede cambiarse. Amén. Amén. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, te vas a dar cuenta de que no es fácil como autoridad representar a Dios, porque hay un temor. Cuando alguien no tiene y se le hace fácil, no, es que esto no pasa nada, o esto, aguas. ¿Por qué? Porque no está entendiendo, o porque hay inmadurez, hay ignorancia o hay orgullo, y hay que saber diferenciar. No es lo mismo alguien que es por orgullo a alguien que es por ignorancia. El que lo hace por ignorancia lo enseñas, y si no hay orgullo, ¿qué crees que va a hacer? Va a aprender y va a cambiar. Pero cuando hay orgullo, sobre la altivez, aunque le enseñes, va a aprender, pero le va a seguir dando. Amén. Entonces, tenemos que entender que la responsabilidad de una autoridad, por muy pequeña que sea, es muy grande porque es delante de Dios. Y todo mundo de una u otra manera está bajo autoridad o tiene a alguien abajo normalmente sobre él. No necesariamente una autoridad explícita, pero sí una autoridad implícita. O sea, el puro hecho de que tengas algo, una función, te da una autoridad. No sé si me estoy dando a entender. Y eres responsable de esa parte. Ya sea en el trabajo, ya sea en casa. Entonces, muchos se consideran obedientes a Dios cuando en realidad no saben nada de lo que es someterse a la autoridad delegada por Dios. ¿Qué quiere decir? Muchos dicen que no, Dios y yo lo obedezco, pero en sus frutos no se sujetan. Son personas independientes, son personas que no les gusta dar cuenta. A nadie nos gusta dar cuenta, va en contra de la carne. Pero cuando tú vas haciendo morir esas áreas, te va a hacer cada vez más fácil sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Por eso son maneras de poder discernir lo que se está moviendo en el corazón de una persona. Amén. Cuando alguien realmente está aprendiendo a sujetarse a Dios, se debe de manifestar en todas las áreas de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es sujetarme yo a Dios por convicción, porque creo que lo que Dios dice es la verdad, y otra cosa es sujetarme por temor o miedo. Cuando alguien realmente está aprendiendo a obedecer a Dios, va a manifestarlo en las 4 áreas. ¿Sí me explico? Las 4 áreas que hablamos, pues es en la que hemos dicho, la ministerial, la familiar, la social y la gubernamental. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de las áreas son esas 4, ¿ok? De ahí se derivan todas. Bien. En la social pues entra todo lo que no es familiar, ministerial, gubernamental. Donde entran los patrones, donde entran los maestros, donde entran no sé, el puro hecho de que llegues a un lugar, llegues a una farmacia, pues los que trabajan ahí tienen un lugar de autoridad, ¿sí o no? Y tienen el derecho de decirte, oye, no revuelvas eso o no hagas esto. ¿Por qué? Porque hay leyes internas en el negocio, no llegas y haces lo que quieras.
son autoridades. Ese es todo lo que es ¿cómo se llama? Lo social. Cuando alguien está aprendiendo, vamos aprendiendo la obediencia, empiezas a hacer cambios. Si eres el esposo, pues empiezas a cambiar porque te estás sujetando a la cabeza que es Cristo. Y empiezas a obedecer. Si eres esposa, empiezas a sujetarte a tu esposo. Si eres empleado, tiene que haber un cambio en tu actitud con tu patrón. ¿Cierto o no? Entonces, la palabra es clara por sus frutos. Pero cuando te dice, no, yo sí me sujeto, o cuando, por ejemplo, no tienen problema para obedecer en el trabajo, pero no obedecen en casa o no obedecen en la iglesia, de que te está hablando. De que allá obedece porque si no lo corren. Pero no hay un espíritu de sujeción. Sí, vamos a ver la diferencia. Por eso le batallamos mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque aceptamos unas cosas por temor, pero como en la iglesia no está ese temor, pues no hay una consecuencia, entonces le damos. Amén. La autoridad en la iglesia no es para que tengas miedo o para que te traigan cortito, no. Es para que dentro de esa sujeción estés cubierto, estés protegido. Ese es el propósito de la cobertura. Amén. Bien, con eso terminamos la lección 4. Vamos a la página 24. En la lección 5, que es un encuentro con la autoridad de Dios. Ya vimos los casos de desobediencia, ya vimos, retomando un poquito todos los temas, ya vimos la importancia de la autoridad, los enemigos de la autoridad, casos de rebelión y consecuencias, casos de obediencia. Ahora vamos a ver lo que es un encuentro con la autoridad de Dios. Porque todos, escúchame bien, todos tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Amén. Y bueno, pues no hay mejores ejemplos que los hombres de la Biblia. Amén. Y vamos a tomar el que es muy conocido, que es Pablo. Pablo, Hechos capítulo 9, 5 y 6. Ya lo conoces, pues, pero vamos a retomarlo. Cuando Pablo va camino a Damasco, o sea, quiero que recuerdes un poquito la escena, el panorama general, el contexto. Recuerda quién era Pablo. Pablo era parte del Sanedrín. No sé si tenía ahí un lugar puesto, pero estaba ahí metido. ¿Cómo lo sabemos? Pues era discípulo de uno de los principales, de Gamaliel. Era un hombre conocedor de la ley, conocedor de la Torá, conocedor de la Biblia hebrea, de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Pero recuerda que el Nuevo apenas estaba formándose, ¿sí? Y la tercera parte del Nuevo Testamento, pues él la escribió por la inspiración del Espíritu. Entonces Pablo era un hombre que amaba a Dios, era un hombre celoso de la palabra de Dios conocida hasta ese tiempo. Era alguien que conocía, era alguien preparado en todas las áreas, culturalmente, económicamente, religiosamente, y perseguía a los cristianos en un celo que él creía que era correcto, un celo que él estaba sirviéndole al Señor. Y iba más allá de la comodidad. Es más, él dijo, ¿sabes qué? Ya me acabé a los de aquí, quiero ir a otra ciudad para ir y traer a los que están siguiendo a ese evangelio del camino. Dame cartas que me permitan actuar allá. Y ahí va con todo el respaldo del Sanedrín, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, creyendo que tiene la autoridad de Dios para hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuántos no estaremos o estarán así en este tiempo? ¿Y qué crees? O sea, él en su manera no podía hacer nada porque era lo que él conocía. Ya había escuchado de Jesús, sí. Tan había escuchado que él estaba ahí a un ladito viendo al primer hombre martirizado por el evangelio, que fue Esteban. Él escuchó por lógica y sentido el mensaje de Esteban. Pues si tú lo lees, va desde Génesis hasta la fecha.
hace un recapitulio, un recuerdo de todas las profecías. Y dice la palabra que las ropas de Esteban cayeron a sus pies. O sea, él estaba escuchando. No era alguien que no haya escuchado a Dios. Alguien puede decir, no, es que llevo 10 años de cristiano. Sí, pero eso no quiere decir que has tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Es más, yo creo que la mayoría del pueblo de Dios no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Porque si lo hubiéramos tenido la mayoría, la iglesia no estaría como está ahorita. Ni estaríamos teniendo los problemas que estamos teniendo toda la iglesia. Ahora, en su misericordia, Dios conocía el corazón de Pablo. Él sabía que era la ignorancia. Él sabía que era el engaño lo que lo estaba llevando a hacer. ¿Cómo sabemos que no había otra cosa? Porque dice la palabra que cuando él va a todo lo que daba, se topa con el Señor de una manera dramática, de una manera que lo primero que hace el Señor es tumbarlo del caballo. ¿Sí me explico? O sea, él forza a Pablo a que se detenga. Y entonces, Pablo discierne a su manera que esto es algo sobrenatural. Él dice, esto no es normal. Y entonces, cuando Jesús le habla, él le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, él reconoce que con quien se está topando es algo más grande que él. Recuérdate quién era, las cartas que traía, la posición en el pueblo de Israel, económica, cultural, y la posición en el poder religioso. Era el discípulo de Gamaliel. O sea, pero él reconoce que es algo más grande. El primer paso es que hay algo más grande. Y muchos ni siquiera llegan ahí. Se topan con algo más grande y se ponen a tú por tú. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos a tú por tú? Pues cuántas veces no, Señor, se topa con nosotros para detenernos y todavía nos ponemos a quejarnos, en lugar de reconocer que es el Señor quien está deteniendo nuestro camino. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, fíjate, no ocupó muchas palabras. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, él no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? No, Saulo, entiende. Tú vas persiguiendo a mis seguidores, pero no estás entendiendo que me estás persiguiendo. Por eso, qué cosa dura es darte cosas contra el aguijón. O sea, te estás pateando solito y ni cuenta te estás dando. Estás poniendo las patadas con sazón y ni cuenta te estás dando. Y fíjate, fue todo, dice, y temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no se puso a discutir. Reconoció que quien le hablaba era al que había escuchado, era a quien seguían por los que iban. Y entonces le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te da lo que debes de hacer. Me encanta cómo el Señor, conociendo los corazones, hace lo que hace. A todo un teólogo, ¿qué le dijo? Levántate y ve y espérate. Hoy dile a un teólogo algo y ¿qué? Hombre, te saca todo su currículum, te saca todo su... No, hombre, te saca el hebreo, te saca todo. Menos esa humildad que vemos en un hombre como Pablo. Y aparte, lo mandó ciego, para acabarla. Yo creo que lo mandó ciego para decirle, para que no te vayas a otro lado y vayas a donde te van a tener que llevar. ¿Verdad? O sea, a veces Dios actúa así. Nos cierra puertas por todos lados porque conoce la necesidad del corazón del hombre. Total, lo lleva. ¿Qué cosa dura te es darte? O sea, te estás topando, le está diciendo Dios, conmigo, con mi autoridad. ¿Tú crees que vas en una autoridad que te está respaldando los que se dicen doctores de la ley?
Aquellos, yo creo que si hubiera alargado la plática, decía, aquellos que yo les dije sepulcros blanqueados, víboras, hijos de su padre el diablo, o sea, hubiera sacado todo lo que les dijo, ¿sí o no? Pero no había necesidad. O sea, cosa dura, o sea, estás queriendo pisar mi autoridad, y mi autoridad es un aguijón para tu vida, entiéndelo. Por eso luego Pablo dijo, me ha dado un aguijón, que me recuerde quién es mi autoridad. ¿Qué era un aguijón? Era una vara con una punta pequeña, de un metal, en la punta, haz de cuenta como una mini flecha en la punta. ¿Para qué? Para estar aguijoneando al ganado, a los animales, para que se movieran. O sea, ¿cuántas cosas no necesitamos que Dios nos esté? Y lo hace por su misericordia. Porque sabe que es la única manera que nos vamos a caminar, que nos vamos a detener. Cuando Saulo cae al suelo, en ese momento, cuando le dice, yo soy Jesús, en ese momento él tuvo el encuentro con Dios y la reconoció. Porque en ese momento él le dijo, ¿cómo sabemos que él reconoció la autoridad de Dios? Porque dijo, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una frase que yo creo que tenemos que atesorar y estar constantemente preguntando al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, él estuvo listo para someterse a Dios y a las instrucciones hacia aquellos que Dios enviaría como autoridad representativa de Dios. Ve la siguiente escena. Ya lo tumbó, como si no fuera suficiente. Llega y le dice, espérate ahí. Y mientras, fíjate, me encanta el Señor. Yo creo que a veces perdemos la capacidad de asombro de las maneras que Dios hace y lo que quiere transmitirnos a la manera en que hace las cosas. Porque su palabra no nomás son las letras que leemos, es el contexto vivencial de la gente que está viviendo lo que estamos leyendo, que vivió más bien. Fíjate bien, Saulo ya sedita, vete, espérate ya. Y mientras el Señor le habla, ¿a quién crees? Al mero de los apóstoles, a un Pedro, a un Juan. Allá tengo un hombre, no. Le habla a un viejito. Le habla a un viejito que amaba a Dios. Un hombre que nunca habíamos escuchado. A un Ananías. Y le dice, Ananías, dime Señor, ¿qué quieres? La misma actitud que diga. ¿Sabes qué, Ananías? Ve allá, a tal lugar, porque ahí está Saulo, te está esperando. Oye, Señor, pero fíjate, me estás mandando al matadero. ¿Qué no sabes lo que él ha hecho? ¿No sabes que viene con la autoridad y viene con una sed de sangre? No, ya me imagino al pobre viejito así, ¿no? Con un mal de Parkinson casi. O sea, ¿y qué hizo Ananías? Ve, porque instrumento me es este. Y va en obediencia. Él no sabía lo que había pasado, él no sabía la nueva actitud de Saulo. Él sabía que era un hombre sediento de matar y de hacer que los cristianos, ¿cómo se llama la palabra? Renunciaran, no. Se me fue. No, o sea, que negaran al Señor. Ok, y va. ¿Sí? Ahora imagínate, yo creo que Saulo sabía de los apóstoles, yo creo que medio sabía cómo estaba la onda con los discípulos, ¿no? Porque más de alguno que estuvo ahí participando le sacó la sopa. Yo creo que Saulo a lo mejor esperaba a un Pedro, a un Juan, a uno de los 12, de esos de primera línea. Imagínate ahí, y llega y no ve, pero oye la voz y dice, es un viejito. A ver qué dijo. No le escucha, hable más fuerte. O sea, y le dice, Saulo, el Señor me envió para que orara por ti y recuperara la vista. ¿Y Saulo qué hizo? Creyó. No ocupas que venga el arcángel Gabriel, no ocupas que venga el apóstol, no ocupas que venga el profeta, ocupas un corazón
humilde, contrito y crédulo. Y Saulo le creyó. Ya había tenido un encuentro con la autoridad. Necesitamos tener un encuentro con la autoridad. Necesitamos tener un encuentro. Pablo, un fariseo inteligente, políglota porque sabía varios idiomas, respaldado por la autoridad de los principales sacerdotes y del sumo sacerdote, no nomás de ellos, con todos los papeles que lo respaldaban, lo que iba a hacer, celoso de Dios, joven, con toda la injundia, sujetándose, sometiéndose a un viejito, que yo creo que en su casa o en su pueblito lo conocía, no lo sé. Pero ves, Dios siempre nos va a mandar lo que necesitamos. Siempre va a usar las maneras que van a hacer que nuestro corazón sea tocado y sea transformado. Pero ¿qué sucede en este tiempo? No, ¿cómo va a orar el hermano por mí? Míralo, y acaba de entrar y ya quiere orar. O sea, espérame. Si el Señor lo guía, digo, porque sea el Señor, no levantemos en nuestra fuerza. O sea, ¿quién es el que va a hacer? Es la autoridad de Dios, no la persona. Y si la autoridad de Dios se manifiesta sobre el que acaba de nacer o el que está, que no le ves ninguna cualidad, es la autoridad de Dios. Y eso es lo que tenemos que empezar a creer, a no ver al hombre, sino ver la autoridad, la unción que ha revestido Dios a alguien. A alguien. Si te está poniendo de ujier, entonces tú tienes toda la autoridad de un ujier, porque el pastor te puso como un ujier y porque Dios puso al pastor como pastor. Y los demás se tienen que someter al ujier, como si estuvieran sometiendo al pastor y a Dios. Si alguien está lavando los baños y te dice, no pises, no pises. O sea, es que son ejemplos sencillos, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos? ¿O qué contestamos? Ya lo dijeron acá. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a decir aquella? Necesitamos clamar por tener un encuentro con Dios, con la autoridad de Dios. Si caminamos creyendo que es nuestra responsabilidad obedecer al hombre, entonces nos vamos a topar con la autoridad del hombre y no con la autoridad de Dios. Primero necesito toparme con la autoridad de Dios. Y cuando lo haga y obedezca, me va a ser fácil sujetarme a las autoridades humanas en esas 4 áreas. Amén. Dios lo que está esperando, más que los diezmos, más que vengas a la iglesia, que hay que hacerlo, más que los sacrificios, es que tomes tu cruz, te niegues a ti mismo y lo sigas. Amén. Y la única manera de ser un discipulado, lo dice Juan 8:31, es guardando sus mandamientos, es obedeciendo. ¿Y a qué obedecemos? Pues a la autoridad. ¿Y a quién desobedecemos? A la autoridad. Entonces, cuando yo no hago, yo no estoy desobedeciendo al hombre, yo estoy desobedeciendo a Dios. Pero no lo creo, esa es la verdad. Porque mi mirada está puesta en el hombre. Es que me dijo, es como me lo dijo, es que porque yo... Recuerdo en una ocasión una hermana que la pusieron a hacer el aseo. Y dice, no lo hago ni en mi casa, lo voy a hacer aquí. Esa fue su respuesta. A otra le dijeron, oye, esto no obedezco a mi marido, menos al pastor. ¿De qué te habla? O sea, claro que va a tener, y tú lo ves, cuando alguien no es sujeta, tiene problemas en todos lados. La respuesta es la misma en todas las áreas. En su casa, en su trabajo, en donde quiera que ande. Amén. Primera de Samuel 15:22, fíjate lo que dice la palabra. Samuel dijo, cuando está confrontando a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Le está diciendo cuando Saúl es confrontado por Samuel por no haber acabado con Amalek, con el rey Agag, y haber dejado lo mejor del ganado en aras de ofrecérselas a Dios.
¿Cuántas veces en la iglesia no ves lo mismo? Pastor esto, pastor aquello, pero con la obediencia, nomás no. O sea, si no tenemos un verdadero encuentro con la autoridad de Dios, estaremos trabajando sin sentir la necesidad, escúchame bien, de conocer la voluntad de Dios. La obediencia siempre te va a llevar, escúchame, a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y la desobediencia te va a alejar siempre de la verdadera voluntad de Dios. Y mucho pueblo así está trabajando. Muchos podemos estar así y nos cuentan, notamos. No venimos a buscar trabajo a la iglesia. Venimos a que Dios nos envíe a trabajar. Es muy diferente. Muchos llegan a la iglesia, ¿qué hago? Pero no hay una verdadera intención de someterse. Por eso, mira, se ocupa esto. No. Eso no, otra cosa. O ahora sí, pero ahora no. Bueno, si me sobra el tiempo, no, o sea, es un sí o es un no, dice la palabra. Entonces, tenemos que entender que la autoridad está puesta para ser obedecida. Y la obediencia es la manifestación de una fe verdadera. Fíjate nomás. La autoridad está puesta para que se vea si eres obediente a esa autoridad. Claro, reflejada en las 4, pero la autoridad viene de parte de Dios y está para ser obedecida. Y la obediencia es el reflejo de una fe correcta. Por eso Santiago dice, ¿quieres ver mi fe? Ve mis obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios, de estar haciendo lo que Dios dice, como Dios dice y cuando Dios dice. ¿Cómo empezó Pablo a aprender la obediencia? Le dijo Dios, le preguntó, ¿qué hago? Ve a esta ciudad, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Si ahora alguien tuviera un encuentro así en el estilo de Saulo, con esas cartas, con ese currículum, imagínate que llegara alguien recién salido del instituto, políglota, no, yo estudié hebreo y griego, hay latín para poder chutarme también las que tengo que entender de esa manera, que viniera con una cultura o una economía alta y llega a la iglesia y le dijeras, ¿sabes qué? Espérame ahí, al rato se te va a decir qué tienes que hacer. Y pasar un día y pasar a todo. ¿Qué crees que haría? ¿Tú crees que estaría como Pablo? ¿O cómo llegaría? No, pastor, mire, yo sé esto, puedo hacer aquello. Gloria a Dios por todos los talentos. Pero ¿cuál es la actitud? Estaba en una ocasión, estaban solicitando en una iglesia grande, en un ministerio grande, y estaban solicitando un misionero que iban a mandar a las misiones, para allá, normalmente para allá van los misioneros, ¿no? Los misioneros van a las misiones. Entonces andaban buscando un misionero y empezaron a entrevistar misioneros, ¿no? Y bueno, llegó un muchacho, no sabía cómo era la entrevista, no había visto otro, pero llegó. Habló, pero no, oiga, quiere una entrevista. Sí, dice, véngase. ¿A qué horas? Pues tiene que ser temprano. Bueno, yo estoy dispuesto a servir al Señor. ¿A qué horas tiene que? No, pues tiene que estar a las 3 de la mañana. Y era tiempo de lluvia, tipo las que llueve por acá. Ya iba el cuarto, ¿no? Llega, todo mojado, no le abro. Las 4, las 5, las 6, ya como a las 9 abren la puerta. Oiga, vengo, pase. Llega y se sienta. Ahorita la tienen, las 9, las 10, las 11. Ya como a la 1, pásale, ya lo van a atender. Oiga, sí vengo para ver las misiones. Quiero pues la entrevista. Está bien. Está aceptado, tal día sale. Oiga, pero dije, es que ya fue probado. Estuvo esperando sin quejarse, paciente. Llegó con una buena actitud, se esperó,
O sea, eso es lo que necesitamos. Porque todo lo que va a sufrir allá, necesitamos un corazón como este. Y fue enviado a la misión. O sea, la fe es obediencia. Saulo no simplemente creyó que estaba hablando con Jesús, sino que además se sometió al Señor desde el principio. Fue a donde Dios le dijo, esperó lo que Dios le dijo que esperara, recibió a quien Dios envió y le creyó lo que ese hombre dijo. Dios no nos manda simplemente a recibir la vida eterna por la fe, ese es el principio. Pero Dios también nos manda a recibir su autoridad por medio de la obediencia. ¿Tengo que tener un encuentro con Dios para salvación? Sí. Jesús lo dijo. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le obtendré apóstol. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y gloria a Dios porque hemos tenido ese encuentro que hoy nos hace nos llamamos hijos de Dios. Pero también estamos en un encuentro, camino a Damasco, un encuentro con la autoridad de parte de Dios. Amén. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar teniendo una vida cristiana con problemas, limitada, y nos vamos a perder de lo que Dios tenga, porque Dios no le va a entregar más a un hijo o una hija desobediente. ¿Tú lo harías? ¿No? Si nadie lo haría en lo natural, ¿tú crees que en lo celestial Dios lo va a hacer? No es necesario que tú sepas a quién sí y a quién obedecer. Tú necesitas entender el principio de la obediencia a la autoridad de Dios. Y pasará a segundo término quién es la persona que Dios está usando. Amén. En el momento en que tenemos ese encuentro, ¿sí?, con Dios, vas a entender que las personas es simplemente el medio indirecto de una autoridad directa que solo le pertenece a Él. No hay otra manera, ¿sí? Porque muchos no tienen problema en obedecer, en escuchar a alguien, pero si otro les dice lo mismo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, pues que me lo diga el pastor. A ver si lo voy a obedecer, pero ¿por qué no dices tú? ¿Quién te crees? ¿De cuándo acá eres el pastor? ¿No? O sea, espérame. Si se está conforme a la palabra, si lo están dando, lo vemos mucho con los hijos. Oye, hija, háblale a tu hermana. Y va y le habla. No, y al rato, oye, no, es que no me hace caso. Dile que yo te estoy mandando. Ah, no. Acaba uno yendo, jalarle las orejas, ver por qué te estoy hablando, porque no le hizo caso a quien tú enviaste. ¿Por qué? Porque tuvo en poco a la hermana. Dime si no pasa lo mismo en la iglesia. Porque no hay un principio de autoridad establecido. De nada te va a servir, escúchame bien, estar obedeciendo al hombre si no estás obedeciendo a Dios. El orden es ese: obedezco la autoridad de Dios manifestada en los hombres. No obedezco al hombre por el hombre en sí, porque esa es una obediencia mal entendida. No es el orden de parte de Dios. Que a veces coincida lo que le estás haciendo caso al hombre, porque Dios lo ha establecido, gloria a Dios por esas coincidencias. Pero el orden es que yo entiendo la autoridad de Dios y entonces entenderé cada vez más la autoridad de Dios a través de las personas. Saulo nunca cuestionó la posición de Ananías. Es más, yo creo que ni sabía quién era él. El único que escuchó: Saulo, el Señor me envía. Para eso fue más que suficiente. ¿Sí? Me dijo esto, y él supo por qué, porque Dios ya le había dicho: van a venir, van a orar por ti, y entonces, así trabaja Dios. Si tú reconoces la voz de Dios, te va a ser más sencillo obedecer, porque vas a saber que es Dios hablando a través de las personas. Pero si ni siquiera tenemos una relación con Dios, pues claro que no vamos a... Pues, ¿y este quién es? ¿Y cómo sé que es Dios hablando a través de él? Bueno, si no conoces las Escrituras, pues no vas a saber. Pero si tú conoces a Dios a través de las Escrituras, vas a saber si lo que te están diciendo tiene un respaldo escritural y es lo que Dios está hablando.
Pero si yo no las conozco, me va a ganar mi sentir, mi propia percepción o mi creencia o suposición de las cosas. Pero mientras yo más conozca las Escrituras, más sabré identificar quién es realmente Dios está enviando y quién es el hombre que está tomando un lugar. Por eso la palabra nos apercibe que en los últimos tiempos habrá muchos que se dicen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Hombres que se muestran piadosos, que hablan el cristianismo, pero que su corazón está lejos de Dios. Y muchos, dice, están como las mujeres ahí, que les gusta escuchar, están siendo engatusados y seducidos por palabras que aparentan ser de Dios, pero que realmente tiene un trastorno, que es la voluntad del hombre, o el deseo del corazón del hombre, lo que está moviendo. Amén. Con eso terminamos lo que es el encuentro con la autoridad. Oremos que tengamos un encuentro. Oremos que tengamos un encuentro. Y si es necesario que nos tumben del caballo, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este tema. Padre, gracias te damos. Gracias te damos una vez más. Clamamos, Señor, por ese encuentro. Te pedimos, Señor, que así como lo hiciste con Saulo, lo hagas con nosotros. Ayúdanos a tener un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, porque es necesario, ¿sí? Es necesario, porque no podemos decir que te glorificamos si no te obedecemos. Porque escrito está, los que realmente te aman son los que hacen tu voluntad. Señor, enséñame a amarte más. Por lo tanto, enséñame y ayúdame a obedecerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendice. Bendiciones allá, amados. Saludarles. Amada. No, ahora puras amadas. No hay ni una amada allí en el